Bienvenidos de nuevo tras esta pequeña pausa a este 9º Congreso de Deporte, Igualdad y Empresa que avanza en esta mañana y lo hace para centrarnos ahora en uno de los factores fundamentales para analizar los avances en la materia en los últimos años. Las marcas, como bien indica la mesa de debate que comienza a continuación, son actores claves para el crecimiento del deporte femenino. Los avances han sido muchos, lo sabemos, pero queda un camino por recorrer para alcanzar la igualdad. Si bien esos pasos ya dados habrían sido seguramente más pequeños de no ser por las entidades comprometidas de forma real para recorrer este camino junto a las deportistas. De todo ello vamos a hablar ya con los protagonistas de esta mesa de debate. Inmaculada Benito Hernández, directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte de la COE, con una amplia formación en dirección, liderazgo, comunicación o turismo. Ha estado precisamente vinculada al sector turístico durante toda su carrera. Además, desde 2017 hasta su incorporación a COE, formó parte del grupo Iberostar, donde llegó a ser directora corporativa de la oficina de CEO, Comunicación y Relaciones Institucionales. Con anterioridad, desde el año 2002, estuvo ligada a organizaciones empresariales hoteleras, ocupando diferentes cargos, y fue en 2010 cuando se incorporó a la Federación Hotelera de Mallorca. También allí ocupó diferentes cargos y fue elegida presidenta ejecutiva en mayo de 2015, cargo que desarrolló hasta septiembre de 2017. Bienvenida, Inmaculada. Muy buenos días, muchas gracias. A esta mesa damos la bienvenida, como decimos, a Inmaculada. Contaremos también con Manuel Reineiro Fernández Cabal, responsable de Comunicación e Impacto del Grupo Central Lechera Asturiana, titulado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Oviedo, con formación complementaria en diferentes entidades. Inició su andadura profesional en el Departamento de Comunicación de Recall Networks en el año 2000. Un año después entró a formar parte de Capsa Food, Central Lechera Asturiana, Ato y Larsa, ocupando varias posiciones del Departamento de Marketing y entrando a formar parte del equipo directivo en el año 2006. Posteriormente ha sido responsable de diferentes departamentos de comunicación dentro del grupo empresarial y además es miembro del comité directivo de la Asociación Española de Anunciantes y colaborador habitual de la Universidad de Oviedo y de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Seguimos aquí en esta mesa de debate. Presentamos ahora a María Lacasa Marquina. Ella es directora de marca, patrocinios y contenido de Endesa. Ligada a la compañía eléctrica durante los últimos 23 años, ha ido desarrollando su labor en diversos departamentos de la empresa, tanto en el área comercial como en la parcela de comunicación. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y especializada en estrategia de marca y patrocinio deportivo y cultural. Ha liderado proyectos de activación de patrocinios de Endesa, como la Liga Endesa, Liga Femenina Endesa, selecciones españolas de baloncesto, así como diversos festivales también de música y acontecimientos alrededor de este género musical. Bienvenida, María. Gracias, muchas gracias. Y seguimos con el turno de presentaciones. Terminamos ya con Luis Caballero Gómez, director de Iberitos, una empresa extremeña que, como ya sabrán seguramente muchos de los aquí presentes, está apostando muy fuerte por el patrocinio deportivo. Destaca Baskonia Group, con el Alavés masculino, Alavés Gloriosas. Alavés Gloriosas, que es el equipo femenino del Alavés, y Baskonia. También las federaciones extremeñas de fútbol y de golf, además de colaborar con ese logo de Iberitos que vemos en muchos eventos deportivos. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Como decimos, entidades muy diversas, pero todas ellas con un factor en común, su apoyo al deporte. Y bueno, Luis, como juegas en casa, te vamos a dejar ser el anfitrión en esta mesa y que nos expliques cuál es el papel que juega Iberitos en su apoyo al deporte, como vemos, en la región, pero también fuera de ella. Vale, pues en primer lugar, bueno, vuelvo a agradecer la presencia y la invitación que nos habéis hecho a Iberitos. No sabía que me tocaba ocupar un rol de anfitrión en esta mesa. Bueno, agradezco a los compañeros su presencia aquí por el esfuerzo que han tenido que hacer, que ya sabemos todos que las agendas pues son complicadas y bueno, se agradece mucho el esfuerzo de que vengáis a Extremadura. Ya sabéis que aquí somos buenos anfitriones y sois siempre bienvenidos. A ver, yo no quiero enrollarme mucho a nivel de darles una charla de lo que significa para Iberitos patrocinar el deporte, etcétera, etcétera, porque
La temática de hoy, esta mesa, es una mesa de debate. Entonces, a mí me gustan mucho los debates. No sé qué camino adoptará el mismo, pero lo que sí quiero que sepáis, y a modo de resumen un poquito, os voy a contar así anecdóticamente lo que ha sido este periplo que empezó hace unos 5 años, en el cual, pues, digamos que llegó un tren a Iberitos, y en ese tren había una propuesta de involucrarnos en el mundo del deporte, al que ya estábamos bastante ligados, pero sobre todo a lo que era el mundo del deporte y lo que era, digamos, la participación de la mujer, del sector femenino dentro del deporte. ¿Qué pasa? Que ahí, en todas las empresas, cuando nos llega una oportunidad o una propuesta, pues siempre hacemos lo que es ese pequeño, lo que se suele llamar en las empresas, ese pequeño DAFO particular de cada decisión, de lo que es, pues, las oportunidades, fortalezas que te ofrece esa decisión y las debilidades que te puede, digamos, traer la misma. Y nosotros, en aquel momento, el primer debate que surgió no fue tanto el debate materialista de ¿y esto qué nos va a traer de vuelta?, sino que fue un poco más el debate de vamos a hablar de deporte primero y de lo que es el deporte a nivel competitivo, a nivel profesional, y lo que es el deporte a nivel, digamos, hobby, amateur, etc. Y luego, por otro lado, surgió el debate de deporte colectivo, deporte individual, ¿vale? Y nosotros en Iberitos, que nunca somos de adoptar el camino fácil, lo que pensamos en aquel momento fue, por un lado, mejor el deporte colectivo que el deporte individual. Luego en el debate, si queréis, entramos en los porqués. Y luego dijimos, es verdad que el deporte competitivo da más visibilidad, pero ¿de verdad vamos a medir el retorno de este patrocinio por eso, por resultados? ¿No tenemos ya bastante las empresas con la venta, el margen, la competencia, como para encima nosotros meternos en ese mundo de si ganas, si pierdes, si empatas, si bajas, si sube? Y entonces en aquel momento pensamos que una de las mejores maneras de poner nuestro granito de arena a una causa tan justa como es la igualdad de géneros en una práctica tan bonita como el deporte, nosotros pensamos que lo mejor era huir un poco de ese materialismo, de ese resultado. Y entonces lo que llegó a nuestra mesa en aquel momento, que fue patrocinar a la Federación Extremeña. Hablamos de fútbol, pero no es de fútbol, es la Federación Extremeña de Fútbol Femenino, pero que en sí mismo está también involucrado el fútbol playa y el fútbol sala. Por cierto, lo del fútbol playa en aquel momento nos sonó un poco a chino porque decíamos, aquí en Extremadura ¿de verdad hay una federación de fútbol playa? Pues no solo la hay, sino que os digo que hace 2 años fueron campeones de España a nivel sub-17, si no me equivoco. Bueno, el caso es que nosotros nos subimos a aquel tren. Era una oportunidad muy bonita, vuelvo a repetir, de no solo estar involucrado con el deporte, sino también con una causa tan justa como era eso, ofrecerle una oportunidad a lo que es la mujer de tener recursos suficientes como para poder desarrollar una práctica tan bonita como es el deporte. Y nosotros, pues desde entonces, pues ¿qué queréis que os diga? Fijaos que en un mundo de eventos, y estoy hablando hace 5 años, imaginad lo que fue, por ejemplo, el periplo del COVID. Hablamos 2 años con ausencia de público en las competiciones, tanto amateurs como profesionales, etcétera, etcétera. Pero lo que nos ayudó a nosotros a sentirnos gratamente recompensados por aquella apuesta es que nosotros, desde un principio, no mirábamos el resultado. Porque al final, y aquí ya no me quiero enrollar mucho, al final, cuando una empresa decide apostar por lo que todos consideraríamos marketing, hay 2 maneras de apostar. Una es por la imagen de la empresa, la imagen de la marca, y otra es por la imagen o por el resultado de venta de un producto. ¿Qué pasa? Que aquí es donde entramos a valorar lo que nosotros solemos llamar lo mesurable y lo no mesurable. ¿Cómo medimos nosotros el impacto que tiene una campaña de publicidad o un patrocinio en lo que es la imagen de una marca? Es muy difícil eso, muy, muy difícil. No hay datos, o al menos que yo sepa no hay datos. Sin embargo, cuando lo asocias a la venta de un producto, es muchísimo más fácil medir el retorno. ¿Cuánto vendía antes de hacerlo y cuánto vendo después?
En este caso nosotros la apuesta fue claramente no resultadista, fue una apuesta por mejorar la imagen de la marca asociada a una causa, como vuelvo a repetir, justa, ¿vale? Y además, no nos engañemos, además apostar por lo que es un deporte que está muy asociado también a lo que es Iberitos en sí mismos. Los que conocéis Iberitos sabéis que nosotros, en el mundo de los patés, las cremas untables, va muy asociado a un aporte calórico importante. Iberitos, al final los patés y las cremas tienen un aporte de vitaminas, de hierro, de proteínas, que está muy ligado a prácticas deportivas donde se necesita ese tipo de producto. Entonces, bueno, pues al final, digamos que el bagaje de todo este periplo, ¿vale? Voy a repetir, resultados aparte, nos ha ayudado no solo a sentirnos orgullosos de haber cogido aquel tren, sino a reforzar. Luego han ido pasando otros trenes que hemos ido cogiendo, y aquí ya no hablo de fútbol, aquí hablo ya de baloncesto, aquí hablo de apoyos a escuelas deportivas, pero os tengo que decir una cosa. Yo no he venido al debate de hoy a deciros lo que ha hecho Iberitos por el deporte femenino, porque al final os tengo que decir que dentro de nuestros patrocinios hay algunos que son un poco más resultadistas, aunque no nos gusten los resultados, y hay otros que no. Con lo cual, empezar aquí a hacer un listing de lo que hemos hecho, al final sonaría a poco altruista. Y nosotros, en muchos casos, el objetivo principal de apoyar el deporte femenino es apoyar una causa justa, más que buscar un resultado en sí mismo, ¿vale? Como creo que el motivo principal de hoy es un debate, yo no me quiero enrollar más, pero sí quiero decir una cosa para luego el debate, que es, en el mundo del marketing hay una frase que a mí me gusta mucho y creo que es una verdad rotunda, que la dice el padre del marketing, que es no hay mejor publicidad que la que hace un cliente satisfecho. Y esto para mí es motivo de debate. Es decir, al final cuando hablamos de marcas, hablamos de patrocinios, hablamos de deporte, creo que es un motivo muy bonito de debate, es eso, compartir qué es lo que busca cada una de las partes, ¿vale? Y cómo somos capaces de satisfacer a la otra. Porque voy a repetir, no hay mejor cliente que un cliente satisfecho. Yo creo que Luis se daba ya un poco en la diana del primer tema que podemos abordar, esos resultados, ¿no? ¿Cómo medís las empresas y hasta qué punto consideráis importante los resultados que obtenéis a cambio de esa apuesta que hacéis por el deporte? No sé si María quiere... Bueno, a ver, cuando en una empresa tú pides una inversión potente para hacer un patrocinio, tienes que venderlo bien, porque al final las empresas somos, ¿no? Y en ese sentido tienes que convencer a tus mayores del retorno que va a tener. Y cuando hablo de retorno no hablo solo de retorno económico, que en ese sentido es un poco lo que venía diciendo Luis. El impacto de un patrocinio para una empresa se mide de muchas maneras. Es fundamental la medición, porque eso es lo que te ayuda a convencer a todo el mundo al que tienes que convencer internamente de que ese patrocinio funcione y por lo tanto que le puedes dar continuidad. Pero esa medición, ese retorno puede ser un retorno económico, que es pues oye, yo pongo ahí mi marca y esa exposición de marca me da pues este retorno publicitario. En lugar de hacer una campaña de publicidad, yo hago un patrocinio y me está dando esa visibilidad de marca. Hay un retorno comercial, que es el que comentaba Luis. Oye, ¿cuánto me está ayudando a vender este patrocinio? El hecho de estar asociado, por ejemplo, en el caso de Endesa, al baloncesto, ¿cómo me ayuda a la hora de vender mi producto? Pero hay un retorno que por lo menos para nosotros en Endesa es el más importante, que es el retorno en imagen, en reputación, en valores. Cuando Endesa decide apostar por el baloncesto, no sé si aquí todos lo sabéis, pero Endesa es la empresa que apoya prácticamente todo el baloncesto en España, desde la Liga Endesa, la Liga Femenina Endesa, las selecciones españolas de baloncesto masculinas y femeninas en todas sus categorías, desde la absoluta hasta los niños, el deporte base, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos apostar por este deporte, lo hicimos por los valores que transmite ese deporte. Que es verdad que el deporte en general transmite valores, pero el baloncesto en particular tenía unos a los que Endesa quería asociarse de una manera clara. Entonces, nosotros, Luis, por ejemplo, sí que medimos el impacto que tenemos en la imagen y somos capaces de medirlo hasta tal punto que sabemos que aquellas personas que saben que patrocinamos el baloncesto tienen una imagen, de nuestra marca
hasta 11 puntos superior que aquellos que no saben que lo patrocinamos, ¿no? Entonces, esa parte de impacto en tu marca, en tu reputación, en tus valores, en tu imagen, es importantísimo, más en un sector como en el que trabajo yo, que es el energético, que sabéis que es un sector pues, que tiene sus problemas a nivel mediático, social, político, etcétera, ¿no? Entonces, es algo más intangible, ¿no? Es lo más intangible, pero valoráis más esa parte más. Es lo más importante. Es lo más importante. ¿Estáis de acuerdo, Manuel, Inmaculada, en ese intangible que hay que tener en cuenta para valorar cuando se hace una apuesta por el deporte? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por contar conmigo y sobre todo con la empresa que represento, con Central Lechera Asturiana, que en sus más de 50 años de vida, pues es verdad que está muy vinculada al mundo del patrocinio desde sus inicios. Pero nosotros más que al mundo del patrocinio todo lo que hace la empresa y más hoy en la actualidad está dirigido a generar un impacto positivo en la sociedad. Porque realmente ahora se habla de responsabilidad social, de sostenibilidad, y al final todo lo que hacemos las empresas, y las empresas somos un motor importante en generar ese impacto positivo en la sociedad o en aquello en lo que tenemos alcance, pues son acciones que están para mejorar a la sociedad. Nosotros desde hace muchos años nos vinculamos a un patrocinio o una acción que hoy es muy relevante, pero que hace 20 años no lo era. Y yo creo que como una imagen vale más que 1000 palabras, si me permitís, voy a poner un pequeño vídeo de la acción con la que colabora. Que vamos a conocer todo, además. Yo creo que sí. Vemos ese vídeo. Qué tomencita de esas fechas, ¿no? Porque yo creo que viendo estas imágenes le apetece a uno participar en esa marea rosa, ¿no? Yo creo que, viendo las imágenes realmente se toma conciencia de lo que es, de ese impacto social que genera esta carrera. Estamos hablando de que hace 20 años empezamos un patrocinio de una carrera muy pequeñita que se desarrolló solo en Madrid y que 20 años más tarde han participado más de 1.400.000 mujeres, se han celebrado 145 carreras. En este 2024, ahí tenéis las fechas de todas las carreras, que superarán las 100.000 mujeres que participarán. No es un evento deportivo profesional, sino que la acción social pesa muchísimo más. Hay muchas mujeres que hacen la carrera caminando, son solo 7 kilómetros, porque por cada participante una parte de la inscripción se dona a una causa que es a una asociación muy importante, que es la Asociación Española contra el Cáncer, además de otras. Ya en estos 20 años han sido más de 1.800.000 euros lo donado a la asociación para llevar a cabo diferentes proyectos en este ámbito.
Para nosotros, además de un patrocinio de éxito por lo que es, por el número de impactos al que llega, por lo que hablaba María del retorno que nos genera, nos pesa mucho más ese vínculo emocional que tenemos con la carrera, y porque desde el principio, junto a Motorpress, que son los propietarios de este circuito, la hemos hecho crecer, la hemos reforzado y pues ha llegado a ser lo que es hoy, que todos habéis visto. Sí. Quería hablar de esa diferencia entre lo social y lo profesional, pero antes sí que me gustaría que Inmaculada nos contara estas primeras impresiones que están teniendo de las intervenciones y ese papel que juega también la COE. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a esta jornada. La verdad es que es un placer estar aquí. Bueno, nosotros somos la patronal, una patronal que tiene un departamento de turismo, cultura y deporte, y que este departamento nace de la inquietud de una junta directiva y de un presidente que quiere acompañar a las empresas para que las cosas pasen, ¿no? Entonces, somos el mundo de los intangibles en sí mismo, cuando hemos hablado aquí ahora de medir, porque nuestro trabajo básicamente es gestionar conocimiento que reside en las empresas, trasladarlo a las administraciones, intentar que con eso puedan pasar cosas bonitas. Y cuando digo puedan pasar cosas bonitas, pues me refiero a que las empresas puedan competir mejor, a que las empresas les sea más factible hacer patrocinios, en este caso que nos ocupa hoy, o a otras muchas cosas que pueden estar vinculadas a las relaciones laborales, etcétera. Yo pensaba un poco el tema que nos ocupaba hoy, ¿no? El de deporte, igualdad y empresa, ¿no? Y por ser un poco diferente, traje un vídeo muy didáctico, pero ya lo pondremos luego explicando esto de la patronal que es. Pero yo creo que tenemos tres debates encima de la mesa, ¿no? Que es un poco lo que estaban intentando reflejar las empresas, ¿no? Por un lado está el debate de la equidad, que todo el mundo cuando pensamos en equidad social, económica, pero que dentro de la equidad hay otras muchos. Una puede ser la de género, pero también puede ser la de talento, ¿no? Que es muy importante. El otro es el de la educación, es esa necesidad de que tenemos desde las empresas, ¿no? de generar influencia en la sociedad sobre lo que está pasando y cómo pensamos que las cosas se tienen que hacer para que pasen mejor cosas, ¿no? Yo siempre digo que somos generadores de bienestar y lógicamente, para que ese bienestar se lleve a término tenemos que poder tener un relato, ¿no? Y después el empoderamiento, ¿no? Yo creo que en todo lo que estamos abordando, y me ha quedado con 3 Es, pero ha sido casualidad, todo lo que estamos abordando, al final lo que queremos es dar una visibilidad a un talento. Hoy hablamos de talento femenino, pero bueno, ya se nos ha introducido también la necesidad en algunos momentos hablar de talento masculino, ¿no? Y luego, cuando hablaba Almu, yo reflexionaba, ¿no? Sobre todo lo que ella ha puesto encima de la mesa y me encantaba, ¿no? Porque lo veía desde el punto de vista empresarial, supongo que por deformación profesional, ¿no? Entonces Almu hablaba de avanzar, ¿no? Y yo pensaba, oye, las empresas al final tienen permanentemente en su ADN el intentar avanzar, ¿no? Más allá de a lo mejor otras cosas que se piensan, y es avanzar, no siempre es ganar dinero, que por supuesto que hay que ganarlo porque es el fin en sí mismo de la empresa, ¿no? El ganar dinero, pero es un tema importante. También hablaba de compromiso, ¿no? Y yo creo que si algo están demostrando las empresas españolas y han demostrado durante este tiempo, y antes hacía referencia Luis a la pandemia, es ese compromiso que tienen con sus familias, que son sus trabajadores, con sus principales prescriptores, pero también con la sociedad en general, ¿no? Y lo demuestran también con esas, ¿cómo diría?, con ese valor que tienen a la hora de apostar por hacer determinados patrocinios que, más allá de que les pueda aportar un rédito, no deja de ser muchas veces un rédito intangible, ¿no? También hablaba de complicidad. Hoy en día, para las empresas, la complicidad es un factor fundamental, ¿no? Hay que tener complicidad tanto con tus trabajadores, que no es tan fácil. Antes el trabajar en muchos casos era un privilegio, ahora ya no lo es tanto. En determinadas generaciones es simplemente un deber que se tiene que desarrollar, ¿no? Pero no se ve como un privilegio, y por tanto las empresas tienen que conectar, por un lado, con su cliente interno, que son sus trabajadores, y luego con ese cliente externo. Imaginar el dato que daba María, ¿no? Que decía, oye, esos clientes que saben que somos los patrocinadores de la Liga Endesa o que identifican a Endesa tienen 11 puntos superior la visión positiva de nuestra marca en relación a otros. O sea, es una conectividad
productividad que es muy importante, ¿no? Luego hablaba de paciencia, que eso es un término que en las empresas es muy importante, ¿no? Porque no siempre los resultados pueden ser inmediatos, y ya no os quiero contar en las patronales, donde el 80% o el 90% de las cosas que hacemos no dependen de decisiones nuestras, sino que dependen de decisiones de otros, con lo cual tú haces cosas pensando que estás haciéndolo bien, pero luego llegan otros y le parece que no lo haces tan bien, y a pesar de que tú tengas detrás todo el rigor de las empresas que vienes acompañando, pues puede ser que no salga. Ha hablado también de escucha, ¿no? Y lo de la escucha es fundamental. Probablemente María no nos lo ha contado, pero antes de llegar a esos datos, o cualquiera de las empresas que hay aquí han realizado un proceso de escucha entre sus clientes y entre sus empleados, ¿no? De cómo era verdad que eso iba a pasar, ¿no? Y en esa necesidad que tenemos todas las personas, que Almu ponía mucho énfasis, ¿no? de sentirnos escuchados, ¿no? De que, oye, jolín, ya que voy a invertir mi dinero, mi tiempo, que es lo más preciado que tengo, en algo, que por lo menos sepan qué es lo que a mí me satisface. Ha hablado de viajar con el alma, que yo por mi pasado turístico y por mi presente turístico me ha encantado, ¿no? Las empresas viajan con el alma cada mañana cuando abren la puerta, porque es un viaje, no se sabe dónde, no se sabe qué resultado vamos a mantener ese día, ¿no? Y ha hablado lo de expresarse, despertar y emocionar, ¿no? Eso es complicadísimo. Antes, en otras pautas de consumo anteriores, que las emociones no eran tan importantes, tú ponías un producto, sabías si salía o no, pero más o menos sabías los productos que iban a tener éxito, porque en general nos movíamos por necesidades muy primarias. Ahora esas necesidades primarias muchas son emocionales. Son, oye, tengo que beber leche, pero bebo la leche que me apetece beber. No bebo una leche cualquiera, ¿no? Antes beber leche, pues ibas y, oye, la primera, no. Ahora busco la leche que yo creo que sí. Y luego ha comentado un tema, ya cuando finalizaba casi, que decía, oye, muchos sufren detrás de todo lo que se ve, ¿no? De todo lo que pasa en ese 13x13 que comentaba ella, ¿no? Pues en las empresas también hay mucho sufrimiento. Y es verdad que el sufrimiento es opcional, yo siempre lo digo, el dolor no, pero el sufrimiento es opcional y hay que saberlo gestionar, pero para gestionarlo hay que tomar decisiones, ¿no? Que es lo que las empresas hacen para poder triunfar. Entonces, bueno, eso es un poco mi recapitulatorio de un poco lo que hago. Si queréis ponemos el vídeo ahora o más tarde, cuando os vaya bien, no pasa nada porque era muy didáctico, pero sí que me ha parecido que era importante unir esa función de cómo unimos el deporte, cómo unimos la igualdad, que la igualdad yo creo que no hay que llevarla solo al género, yo creo que es muy importante llevarla a otros muchos sitios, y a mí no me gusta hablar de igualdad, me gusta hablar de equidad, creo que es más justo, valga la redundancia, y por otro lado valorar ese trabajo que hacen las empresas, que creo que siempre está insuficientemente valorado. Yo os veis lanzando preguntas, os iba a decir precisamente en cualquier momento que queráis puntualizar, tenéis libertad y micrófono abierto para... Vale, digo, no sé si prefieres que vayamos interrumpiéndonos. Yo escuchando a Inma, creo que ha hecho un concepto muy importante, que es un poco esa responsabilidad, confianza, una serie de valores que tenemos que transmitir las empresas, y que creo que el patrocinio es una herramienta muy importante para transmitirlo, ¿no? Hay un estudio muy interesante de Edelman, que si no lo habéis leído os invito a que curioséis por internet, donde se dice que cuando se pregunta a la población general, las empresas generan a día de hoy mucho más confianza que, por ejemplo, instituciones públicas, gobiernos, etcétera, ¿no? Que se confía más en las empresas para el desarrollo social de un país, económico, etcétera, que a lo mejor otros estamentos diferentes. Y en ese sentido, creo que tenemos una responsabilidad muy fuerte, que llevado al mundo del patrocinio, ya no hablo de responsabilidad social, sino llevando al mundo del patrocinio, y lo ha dicho también Manuel, es una herramienta social, ¿no? Nosotros lo llamamos patrocinio con propósito, porque más allá de que quieras tener una serie de retornos obvios, porque somos empresas y como empresas tenemos unos accionistas, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, siempre que yo creo que cada vez más las empresas estamos buscando que el patrocinio también ayude a la sociedad. A Endesa el baloncesto le ha dado muchísimo, muchísimo. Nosotros también hemos dado mucho al baloncesto, pero pensamos que todo lo que nos ha dado de vuelta, de alguna forma se lo tenemos que devolver a la sociedad, y en ese sentido utilizamos el patrocinio como herramienta para hacer proyectos sociales, un proyecto que luego os contaré, que yo creo que lo vamos a tratar más adelante cuando hablemos de casos de éxito, pues, y Almudena lo ha dicho antes,
que es justo, se detectó que las niñas en edad de secundaria, entre 11 y 16 años más o menos, dejan de hacer deporte en mucha mayor medida que los chicos, ¿no? Entonces, desde Endesa intentamos e hicimos un proyecto que se llama Basket Girl, que busca precisamente frenar ese abandono y poner herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición para intentar ayudar. Eso es un proyecto social, pero tenemos muchos otros, medioambientales, culturales, alrededor del baloncesto también. Entonces, yo creo que es muy importante que las empresas reivindiquemos ese papel que tenemos, que va más allá del mecenazgo, porque no es pongo un dinero y ayudo a que esto funcione, sino que ayudamos con muchas más herramientas que tenemos a nuestra disposición. Activismo social también, no solo ese patrocinio, esa publicidad, y por lo que entiendo mejor siempre un patrocinio que un banner de publicidad, ¿no? Creo que os traslada mucho más ese retorno del que estabais hablando, ¿no? A ver, un patrocinio es una experiencia, siempre, para la persona que en este caso, por ejemplo, en la carrera o que participa, es una experiencia. Cuando patrocinas a un deportista también es una experiencia para su seguidor, para la persona que disfruta con el deportista. Y un banner al final, en muchos casos, es algo que te quieres quitar de en medio para poder leer el periódico o la noticia que quieras. El patrocinio vincula mucho más la marca a cualquier aspecto positivo, y yo sí que creo que la marca tiene que tener coherencia con aquello que patrocina. Nosotros, y supongo que igual el resto de marcas, las empresas, como decía ahora María, somos empresas, no somos ONGs. Y es verdad que somos unos grandes activistas sociales, yo creo que además con fondos privados, pero queremos tener un retorno en aquello que patrocinamos, que invertimos, que donamos, etcétera, porque al final cada día las tres empresas que estamos aquí, que somos empresas de consumo, estamos librando una batalla, en nuestros casos en los lineales, y María en el mercado, porque toda la sociedad nos elija por tener una forma de actuar diferente, y que al final todo eso es lo que hace que el patrocinio mejore o haga ganar reputación más que imagen a las marcas. Hablábamos en este impasse, Inmaculada y yo, también de esa colaboración público-privada, privada-privada. En el caso de Iberitos, por ejemplo, yo creo que tocáis todo, sí, unas y otras. A ver, yo creo que aquí hay una parte muy importante de todo esto, y ahora que es el tema de cuando hablamos de lo que la marca espera a la hora de patrocinar el deporte femenino. Y yo siempre digo que esto es, y lo llevo un poquito al caso de Iberito, esto es como cuando vas a hacer una receta nueva y dices, ¿qué es mejor? ¿Algo nuevo, totalmente nuevo? ¿O una pequeña modificación de algo que ya existe? ¿O una mejora? Claro, todos nos imaginamos cuál es la apuesta de riesgo. Lo nuevo, pues sobre todo en un mercado tan maduro como el español a nivel de alimentación, y aquí lo puedo llevar al deporte, en un tema tan inventado como el deporte. Claro, es siempre más fácil ir a una pequeña modificación o adaptación de algo que ya existe, a una mejora, que inventar algo nuevo. Imaginar lo que sería hoy en día inventar un deporte nuevo. A todos nos parece casi algo utópico, ¿no? Entonces, en esto del patrocinio del deporte femenino, nosotros cuando lo valoramos, y ahí voy un poquito ya a la parte materialista, buscando ese retorno, al final para mí lo que hemos aprendido estos 5 últimos años es que es una apuesta muy interesante, es una apuesta muy segura. ¿Por qué? Porque es que va creciendo, lo que nos gusta mucho a las empresas, a doble dígito. Es que va creciendo a doble dígito. Es que lo que es la importancia de la mujer en el deporte, y nos vamos ahora a lo que todos sabemos que es el tema, digamos, más profesional, ¿no? Que parece que arrastra luego al amateur, pensad lo que ha acontecido, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Hace 20 años, hace 10, hace 5, y de repente somos campeones del mundo. 5 años, en 5 años, o en 10 años, algo que era casi inexistente, de repente somos campeones del mundo. Cuando en el sector masculino, no sé, décadas, 60, 80 años, no sé, la verdad que no lo sé, desde cuándo tenemos. Pero nosotros que, por ejemplo, también patrocinamos el mundo del golf, que es un deporte que a lo mejor no lo sigue todo el mundo, es que hace 30 años era prácticamente inexistente el rol de la mujer en el mundo del golf. Hoy en día es espectacular.
espectacular. Y eso mismo está pasando también a nivel amateur, porque al final, claro, disculpa que no he podido estar en tu presentación, Almudena, que he llegado tarde, pero claro, al final hay deportes, y todos lo sabemos, de los que solo nos acordamos cuando llega una competición, como una olimpiada, un campeonato del mundo, y a mí eso no es que me dé pena, sino que al final lo veo como una oportunidad, al igual que lo veo con el patrocinio del deporte femenino, una oportunidad muy segura de inversión. ¿Por qué? Porque al final el hecho de que Almudena haya estado en 4 olimpiadas lo que hace es que muchas chicas digan, ¿y por qué ella sí y yo no? Y al final va arrastrando, y estoy convencido que cada vez que se produce un éxito en un deporte a nivel internacional o en un campeonato de relevancia, genera inscripciones en las distintas escuelas, etcétera, se multiplicarán. Y eso para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que queda mucho por inventar todavía en el mundo del deporte. Yo creo que esa igualdad llegará un día que no vamos a hablar de igualdad en el deporte. Yo estoy convencido. Que vamos a hablar más de deportes mixtos, que para mí es una cosa que se habla muy poco. Yo no entiendo por qué siempre se habla de fútbol femenino y fútbol masculino, no se habla de fútbol mixto, que a mí me parecería una fórmula bastante interesante a la hora de buscar esa igualdad, ¿no? Y ya existen otros deportes, ¿no? El tenis, es uno muy relevante. Lo que quiero decir, y por no enrollarme mucho con esto, y además lo dejo ahí abierto para el debate, es que a mí me parece, y animo a todas las marcas, porque es una inversión muy segura porque viene a la alza. No ha tocado techo como otros deportes. No sé, yo por ejemplo, cuando nos proponen patrocinar, en este caso, perdón, yo sé quién de esa es, pero por ejemplo nosotros estamos patrocinando ahora al Obradoiro, y una cosa muy simbólica. Pero claro, ahí ya está todo, entre comillas, o mucho inventado. Al final llegas y dices, ¿esto cuánto cuesta? Tanto. ¿Y qué vamos a hacer? Esto. Ah, bueno, y venga, te lo dejo a mitad de precio. Parece que estamos en un mercadillo. O sea, porque ya está todo inventado. Sin embargo, con el sector femenino no es así. Al final nosotros llegamos al Baskonia, al grupo deportivo, que al final es Alavés, el Baskonia de baloncesto, etc. Claro, y te vienen primera división, Alavés. Bueno, mejor no os digo los números. Baskonia, equipo de Liga de Campeones, garantizado, o sea, quede como quede, va a jugar siempre en la Liga de Campeones. Mejor ni os digo los números. Y de repente te dicen, oye, y claro, yo le digo, y no hay nada más, escuelas, los chicos, etcétera, que a nosotros nos gusta mucho esa parte. Y nos dicen, oye, pues están las gloriosas. Digo, vale, pues, y la gloriosa, perdona que os diga, ¿y eso qué es? Pues eso es el equipo femenino, que entrena en el mismo sitio, juega en el mismo sitio, etcétera, etcétera. Claro, al final te pones a investigar un poco, ignorante nosotros, y que solo ves que eso puede ir a más. Puede ir a más. Es que al final tú dices, ¿y cuánta gente va? Y aquí voy a resultados. ¿Cuánta gente va a ver al Alavés? 17.000 de media. Y a las chicas, 11.000. 11.000 en segunda división. Claro, y tú dices, pues sí, efectivamente. Y aquí me voy a una cosa que creó mucha polémica, que creo que la dijo José María García, el periodista, que es, claro, es más fácil llenar un estadio de fútbol a 5 euros la entrada que a 100. Vale, estoy de acuerdo. Pero 100.000 personas son 100.000 personas y 50.000 son 50.000. Hayan ido gratis o hayan ido pagando, estamos hablando de que es un evento que alberga 50.000 personas. Entonces, yo lo que veo y lo que estoy detectando en estos últimos años es que el deporte femenino arrastra masas. Y eso tiene mucho que ver ya con la marca. Porque para la marca eso es muy interesante. Perdona que no me quiero enrollar. Hay otro factor por pensar, si hay aquí otras empresas, que no sé si las hay, otras marcas de por qué tengo que invertir en deporte femenino, ¿no? Aparte del crecimiento que comenta Luis, que estoy totalmente de acuerdo contigo, el segundo factor que ha dicho, que tiene un público muy fiel, y así es. Nosotros, por ejemplo, lo vemos en el baloncesto femenino, la Liga Femenina Endesa. Es verdad que, aparte de los pabellones, las retransmisiones que hay de los deportes tienen una base de seguidores. Es verdad que es en abierto frente a la Liga Endesa, que es en cerrado, ¿vale? Pero la media lo ve más gente que la Liga Endesa, porque es en abierto, obviamente. Si la Liga Endesa la pusiésemos en abierto también pasaría, pero bueno, que tiene un público súper fiel. Y luego a mí me parece que hay un tercer factor súper importante, y hoy escuchando a Almudena, que te felicito, Almudena, me ha encantado tu ponencia, muchísimas gracias, la verdad que ha sido súper inspiradora, es las propias deportistas, las propias jugadoras, o sea, las chicas, y ojalá, por Dios, que eso no cambie con la profesionalización y con el crecimiento que va a tener el deporte femenino, pero las chicas son súper accesibles, y no las quiero comparar con los chicos, pero son accesibles, son abiertas
Esa cercanía. Esa cercanía, abierta a hacer acciones con las marcas. No les pesa ese peso que a veces la marca tiene en otros ámbitos, ¿no? Y yo, por ejemplo, pienso ahora en el fútbol, el crecimiento que ha tenido, digo, por favor, que ese crecimiento no haga que esas jugadoras empiecen a ser distantes o empiezan a establecer esa distancia con el público, con las marcas, con los patrocinios también, ¿no? Entonces, a mí ese me parece un valor que nosotros cuando trabajamos con las jugadoras de baloncesto, es que es una maravilla, es un placer trabajar con ellas, ¿no? Y yo escuchando a Almudena decía, la veía y digo, es que somos así, ¿no? Pues entonces las marcas también tenemos que aprovechar eso, ¿no? De esa cercanía. Y eso que vosotros en Endesa sí tenéis esa dualidad de masculino-femenino, además desde siempre. Sí. De hecho, nosotros empezamos a patrocinar el mundo del baloncesto en el año 2011. Llevamos 13 años ya patrocinando todo el baloncesto. Empezamos y lo que tuvimos claro a la hora de decidirlo es que nosotros no íbamos a segmentar. Dijimos, patrocinamos el baloncesto y lo vamos a hacer en bloque. Cuando empezamos a trabajar con la Federación Española de Baloncesto, patrocinamos de la misma medida la selección masculina que la selección femenina. En el caso de la Liga, en su día tenía otro naming, que era la Liga Día, pero el día que Día dejó de patrocinar, de dar el nombre a la Liga, nosotros empezamos ya a hacerlo también, ¿no? O sea que en ese sentido yo me siento muy orgullosa porque desde Endesa creo que hemos sido un poco pioneros de ese apoyo al deporte femenino antes de que se haya producido ese boom, pues por ejemplo en el ámbito del fútbol, ¿no? Que ya sabéis que en este país pues es que el fútbol pesa muchísimo a todos los niveles. Y te digo una cosa, Estrella, Endesa tiene la suerte de que como tiene una posición muy consolidada dentro del territorio baloncesto, nosotros encontramos muy accesibles tanto a los jugadores como a las jugadoras. Pero es verdad que a veces no es lo común, tampoco en otros territorios y otros deportes, y por eso me gusta ponerlo en valor, ¿no? Porque las marcas que estén pensando en entrar el deporte femenino, de verdad que se van a encontrar esa cercanía y esa accesibilidad. No sé si las campeonas del mundo han logrado cambiar algo en este escenario de los patrocinios y del apoyo al deporte femenino. Yo estoy convencido, aparte de que lo han hecho, a ver, entre comillas, pero lo han encarecido un poco, pero eso es por una causa buena. A ver, es que hay una cosa muy importante. Yo voy me gusta mucho el debate porque de hecho antes de venir a este debate, ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, no fue ayer, ¿no? Ayer fue, no sé. Tuve el debate con el equipo allí de Iberitos, pero era un debate un poco pues, políticamente incorrecto, porque era al final el analizar en sí mismo el deporte femenino y el masculino, de por qué tiene más éxito uno que otro, y al final yo la conclusión que sacaba era muchas veces es por madurez, no tanto por resultado, es decir, no es que, no sé, me voy al caso del atletismo, no es tanto que en 100 metros el masculino hace 9 y pico y el femenino 10 y pico, no, porque yo creo que al final lo que llena estadios no son solo los resultados, al final lo que llena estadios es también lo atractivo, lo estético de cómo, esto es como el fútbol, ¿no? ¿Somos resultadistas o queremos que el equipo juegue bien, ¿no? Pues igual, en atletismo, ¿es más bonito ver a un hombre saltar en altura que a una mujer? No, para mí no. Al revés, muchas veces es lo contrario. Y hay otras veces que sí, que me gusta más el masculino, pero hay muchísimos deportes que me vienen a la cabeza en los que cuando lo ves, sí, el resultado puede ser distinto, pero lo atractivo de verlo es mucho más atractivo ver a una mujer que a un hombre, muchísimo más. Se me ocurre, bueno, repetir muchísimo, en gimnasia es un ejemplo, en natación es otro ejemplo, cuando hace los saltos estos de trampolín, yo hablo de deporte que yo no domino, pero yo cuando lo veo, yo no noto que disfrute más viendo al campeón del mundo de triple salto que a la campeona del mundo, que por cierto se ha lesionado ahora la chica esta. No, muchas veces sí lo asocio a la madurez, a que digamos que la mujer está llegando muy tarde, entonces claro, se lleva décadas jugando o practicando ese deporte por un sector y ahora falta esa madurez, esos profesionales que enseñen, etcétera, pero no lo veo tanto por el tema del resultado, que es al final el principal, en mi opinión, uno de los principales enemigos que tiene el deporte femenino a nivel competitivo, porque a nivel amateur, al final, cuando veis, sí, comentaba Almudena, entonces, por lo que he oído, que cuando llegan a cierta edad ya lo dejan, yo entiendo por ese resultadismo seguramente, pero al final creo que es un error. Creo que al final, yo cuando voy a ver a las chicas del Alavés, por ejemplo, evidentemente, supongo que si jugasen un partido pues perderían por mucho, pero de verdad que disfruto igual. Igual primero porque te toca el corazón que estás patrocinándolas, pero sobre todo porque tú ves cómo se esfuerzan, cómo entrenan, cómo juegan, cómo ilusionan al público
Y es que os digo que en un deporte como ese, que está ganando una madurez a velocidad de crucero, se ve que van a llegar un momento que yo os digo que van a estar casi a la par. Estoy convencido. Y eso en otros deportes va a pasar, en baloncesto. ¿Qué pasa? Que siempre te falta pues esa Almudena, ese Gasol, ese Nadal, que claro, que a todos nos genera entusiasmo. Eso no podemos... los líderes son los líderes, y en el deporte los hay. Pero que también hace mucho bien un buen entrenador, un buen profesor de educación física. Todo eso yo creo que forma parte de este mundo. Y nosotros a nivel de patrocinios buscamos mucho eso. Buscamos el poder poner nuestro granito de arena esperando ese retorno, y lo estamos recibiendo por eso, porque es que vemos que cuando empezamos eran 5 y ahora son 500, y donde eran 500 son 5.000. Y eso satisface, claro que satisface a nivel empresa. ¿Por qué? Porque al final tú dices, oye, acabo de comprar, perdona que os diga, duros a pesetas. Y eso es importante, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo... Es así, Inmaculada, no sé las empresas si lo ven así, todas. Bueno, yo creo que se están hablando de muchas cosas, Sí. ¿no? Yo creo que el tema de confianza y seguridad está claro, todas las relaciones son de confianza. Y luego hablábamos de madurez, yo creo que la madurez es la madurez social, ¿no? También la que nos ha llevado allí. No hay que olvidar que venimos de una historia que es la que es, y en el deporte... En la Grecia antigua eran deportistas, no eran mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso ha tenido que sufrir unos procesos de madurez, como en todos los ámbitos, que es así, ¿no? Yo me quedaría con que creo que, además, me gusta, comentaba Luis, hablaba de liderazgo, ¿no? Yo creo que otra responsabilidad que tenemos en las empresas es dar visibilidad a ese liderazgo que han ejercido los deportistas de élite, y que después pueden seguir haciendo otras cosas en la sociedad, trasladando muchísimo valor, ¿no? a la misma y dentro de las empresas, ¿no? Y yo creo que también yo me quedo con los deberes de este proceso en el que están trabajando las deportistas, de también impulsarlo y ayudarles desde COE, pero creo que es fundamental, ¿no? Que también esa inserción cuando acaban, ahí hay muchos ejemplos dramáticos que podríamos poner encima de la mesa, de mujeres y de hombres, y creo que es fundamental que también trabajemos en eso. Hablábamos también en el caso de Central Lechera Asturiana, esa parte más social, también ese proyecto del que quería hablar después. En el caso de Central Lechera Asturiana tenemos claro cuál es el caso de éxito, que sería esa carrera de la mujer. ¿Cómo ha sido la evolución en estos 20 años? Pues era un poco lo que comentaba antes. La carrera de la mujer surge de una propuesta de Motorpress de hacer una carrera. A veces antes decíais que era complicado empezar algo de la nada, pues esto es un proyecto que empezó absolutamente de la nada, de una idea de una chica que trabaja en Motorpress y que dijo que por qué no se hacía una carrera amateur en la que solo participasen mujeres. Y nos llamaron a nosotros a Central Lechera para ver si queríamos ayudarles, a colaborar con ellos. O habéis con ventaja, porque la vaca siempre ha sido femenino. Ya, y la marca no iba, además iba a decir... Teníais ya como un tema dentro, o sea, la leche siempre ha venido de las vacas, las vacas son del género femenino. Nuestra empresa también, Central Lechera Asturiana también es femenino. ¿Cuál? ¿Perdona? El nombre de la empresa. Ah, claro, por eso. Cambiasteis el azul por el rosa, eso sí. El azul por el rosa sí lo cambiaste. Por el rosa, y ahora tenemos una leche 0% rosa. Pero yo creo que lo bueno ahora es que ya el azul y el rosa es igual para chicos que para chicas. Yo creo que estamos en un tema de igualdad y de equidad, y que lo bueno, yo siempre que lo bueno, cuando se habla de todos estos temas, es que todo esté normalizado, todo sea natural. Porque en ese momento es cuando nos surgirán diferencias entre hombres y mujeres, y cuando un niño pueda ir de rosa y sea respetado, y una niña... o sea, es que lo que se trata es de que haya naturalidad en todos los aspectos de la vida, para que luego no surjan esos problemas de salud mental que acucian a las generaciones actuales, pero también a las generaciones pasadas, por haber sufrido pues barbaridades. Y volviendo a la carrera de la mujer, pues eso, nos propusieron esta idea, se inició en Madrid, y poco a poco fue un proyecto que fue creciendo. Es verdad que aquí es una colaboración
es un proyecto de ADN privado, pero en el que la administración pública tiene un rol muy importante, porque toda la organización en las ciudades tiene que tener una colaboración de los ayuntamientos impresionante cuando tú vas a cortar el tráfico en las ciudades durante 2 o 3 o 4 horas. Estamos hablando de que la carrera de la mujer, que se celebra este fin de semana en Madrid, que celebra los 20 años, van a cortar el Paseo de la Castellana porque allí van a correr 30.000 mujeres. Vais a tomar la Castellana literalmente. Sí, este año se tomará la Castellana, entonces hay una colaboración y una involucración por la parte de la administración pública que yo creo que siempre es lo mejor, que exista este apoyo, esta conjunción público-privada, porque es lo que hace que realmente luego haya una evolución y un éxito como la ha habido en este patrocinio. Yo creo que además esta acción tiene esa parte de que todo el mundo puede participar. No estamos hablando de patrocinar un deporte de élite, o sea, una maratón en el que solo corren deportistas de élite, sino que aquí, lo que decía antes, la acción social pesa muchísimo más que lo que es la competición. Y ese es el valor que tiene la carrera. Estamos hablando de que hoy en día la carrera de la mujer es el evento femenino más grande de Europa. Y estamos hablando de más de 100.000 mujeres en 9 ciudades, de las más importantes de España, que realmente es impresionante ver la salida. Estamos hablando de 10 o 15 minutos, lo que dura esa marea rosa, y realmente es emocionante, te pone los pelos de punta cada vez que vas. Yo ahora ya, en estos 20 años, al principio iba a todas, y ahora voy solo a alguna, porque ya la vida personal tiene que, después de tantos años, también hay que hacer combinación en esto, tiene que empezar a darse más valor que a la profesional, entonces ya voy a algunas y a otras pues van a otras personas de mi equipo para hacer ese equilibrio. Perdona, que me he hablado antes de tiempo. En el tema de colaboración que comentaba Manuel, ¿no? de que había una conjunción público-privada, ¿no? Precisamente el deporte es de las pocas disciplinas que nos permite fluir en esa conjunción. Y voy a explicarme, ¿no? Nosotros que trabajamos muchísimo vis a vis con la administración, nos cuesta mucho hablar de cohacer, no tanto hablar de colaborar, que bueno, se entiende como, oye, yo te cuento lo que voy a hacer, tú me cuentas si te gusta o no, y en el mejor de los casos a lo mejor avanzamos en algo, ¿no? Yo siempre digo que antes de la pandemia colaborábamos, durante la pandemia cooperábamos, porque no nos quedó más remedio que cooperar, porque era una situación de emergencia. Yo digo que ahora estamos en la era del cohacer. Y en el caso del deporte sí que se da ese cohacer, pero en otros muchos ámbitos nos cuesta muchísimo más. Cuando yo hablaba antes de trasvasar la inteligencia de las empresas, que al final nosotros lo que somos es un vehículo a la administración para plantearle problemas que tienen las empresas y que depende la solución de la administración, y que incluso las empresas están dispuestas a dar y a poner de su parte para que sea más fácil ese camino, nos cuesta mucho, ¿no? Porque siempre hay como una barrera, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los aprendizajes que tenemos en el patrocinio deportivo, en la movilización de eventos deportivos, ¿sabes? Que son como amables, que la administración no los ve como invasivos, que incluso los problemas que le pueda causar con los residentes los gestionan de una forma más o menos amable, con mucha información, van mejorando en las técnicas de comunicación para que la gente no se sienta, bueno, pues que se le invade su intimidad, ¿no? La intimidad de su casa, o que no pueda salir a determinadas horas, o lo que fuera, ¿no? Pero nos cuesta mucho, y creo que ese cohacer, que creo que es muy importante para el bienestar, ¿no? Para que podamos avanzar. Mira el planado, que al final es el bajo el que se amparan todos los deportistas de élite y el que les garantiza su subsistencia, vamos, no sé si justo, o sea, a veces de manera justa, pero justa, cuando digo justa no digo justa retribuida, sino una retribución muy justa, pero es un caso de éxito de colaboración público-privada. Ahí están grandes empresas, de las empresas más importantes de España, patrocinándolo y colaborando para que ese plan sea un éxito y permita a los deportistas de élite pues, poder vivir durante el tiempo, que es todo, que dedican
dedican a realizar su actividad deportiva. Claro, porque todo evoluciona, igual que las estrategias de las empresas evolucionan, y entonces los programas públicos evolucionarlos nos cuesta muchísimo, porque hay siempre unas sinergias muy grandes y que son arrolladoras, ¿no? Y entonces te dicen, sí, yo te lo entiendo, te comparto, bueno, pues hagamos algo. Entonces, dime qué tengo que hacer yo para que tú puedas hacer algo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tengo que presentar un tema de firmas, si tengo que no sé qué, nos abrimos a cualquier cosa, salir en el periódico y contarlo, lo que queráis, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Y iba a decir que si el camino, si se pone fácil esa colaboración realmente. Bueno, las empresas harían muchísimo más, y corregidme si digo algo que no toca, pero las empresas harían muchísimo más si la administración viera a las empresas como un aliado y no como, no sé si lo ven como un contrincante, ¿no? Pero como algo que está del otro lado, ¿no? Entonces, aunque sean en el mismo, entonces eso es un problema, ¿no? Porque siempre se legisla contra, no a favor de. Y te puedo hablar de, pues ahora mismo estamos intentando luchar por una ley de patrocinios precisamente, pero no porque queremos que las empresas, porque queremos hacer más cosas, ¿no? Entonces no es que las empresas quieran con los patrocinios ganar dinero, que es la interpretación que se hace en algunos foros, no, las empresas tienen claro que con eso ganan otras cosas, ¿no? Y forma parte de esa corresponsabilidad que tienen con la sociedad, pero no es fácil, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que ser mucho más creativo en esos modelos de colaboración público-privada, entender más que tienen que derivar al cohacer, que no hay bandos, que al final el fin es uno, que es el hacer las cosas mejor para muchos, o sea, es un bienestar compartido, y avanzar sobre ello. Y entonces, bueno, que hoy hubiera aquí políticos y etcétera, pues es una gran noticia, ¿no? Pero también siempre, yo con Victoria tengo mucha relación y soy amiga personal, y siempre le digo, acuérdate del cohacer, porque me lo ha ido muchas veces, porque claro, lo de lucir palmito nos gusta a todos, pero joder, luego hay que hacer algo, ¿sabes? O sea, hay que ponerse en mono de trabajo, ¿verdad? Claro, o sea, lo de lucir palmito, venir está fenomenal, ¿no? Y contar lo maravillosa que es la vida, ¿no? Pero es que para que la vida sea maravillosa, las cosas tienen que pasar. Y para que las cosas pasen, las empresas están dispuestas a que pasen. Y están dispuestas a renunciar a cosas, que es que hay veces que se dice y no se cree, ¿no? Pero tienen que pasar. O sea, yo cuando me analizaba la mesa decía, oye, qué bonito, ¿no? Porque pensaba lo de la vaca femenina, no sé por qué, pero me vino tal, y pensaba, oye, el deporte es luz. Entonces, Endesa tuvo una visión, ¿no? De decir, oye, yo igual que doy luz a muchos sitios, el deporte al final es una luz que hace ver a mucha gente mucho más allá y que ayuda mucho más allá, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si todos tuviéramos siempre esa visión interior de por qué pasan las cosas, nos iría muchísimo mejor. Me falta Iberitos. ¿Cómo lo hilas con el paté? Bueno, lo ha hilado él solo, porque ha dicho que se necesitaban calorías. Una vida sana, y mucho que era ejercicio. un equilibrio, eso ya me lo ha dado hecho. Digo, no seguía con la línea y yo decía, a ver cómo enlaza con los patés y las cremas. A mí sí que me gustaría comentar un tema de lo que es esa unión o esa sinergia entre lo que es lo público y lo que es el patrocinio privado. A ver, desde el punto de vista de la experiencia que tenemos en Iberitos, yo solo puedo dar muestras de agradecimiento a esas colaboraciones que estamos teniendo con las federaciones. Hablo de la extremeña, en golf, en fútbol, que podría ser más, no en ellas, sino otras, sí es verdad. Sí es verdad, porque al final creo que es fundamental en ese arranque el apoyo público. Y poco a poco, a medida que las empresas van viendo esa recompensa, digamos que se envalentonan un poquito más y necesitan menos del apoyo público, pero es fundamental. Los recursos de los que dispone el sector público no tienen nada que ver con los que tenemos los demás. Al final todos tenemos unos presupuestos y unos resultados que obtener a final de año, con lo cual... Pero fíjate, Luis, no es tanto los recursos de los que disponen, sino cómo los emplean. Exactamente. Porque tener mucho dinero muchas veces puede no llevar a ningún sitio. Quiero decir que el problema es cómo aplicas esos dineros, a qué lo aplicas y con qué criterios. A mí me da mucha pena, porque tiene un matiz, a ver, todo, yo creo que todo en la vida, ¿no? Pero en el sector público a mí me entristece mucho que se personaliza demasiado. Esto tendría que ser una estrategia global de un país, decir, oye, vamos a apostar por el deporte y vamos a apostar por la igualdad. Y sin demagogias, hablo de apostar por gente joven, gente mayor. ¿Qué pasa? Que al final muchas veces depende, pues eso, de la persona que dirige la Federación X, que sea alguien competente, que sea alguien que de verdad crea en ese proyecto de hacer algo en común con los patrocinadores, etc.
Pero, claro, no te lo encuentras en todos sitios. Nosotros, por suerte, sí. Al final, Inmaculada tiene razón, ¿no? Las empresas haríais mucho más. No, claro, es que comentaba María antes, decía, oye, nosotros lo llamamos patrocinio con propósito. No sé si entre todos aquí sacaríamos cuál es el propósito de la administración. Pero os lo dejo como ejercicio. Puede ser una lluvia de ideas. Entonces, hay algunos que a lo mejor no son más fáciles, pero Vendesa yo creo que lo tiene claro. Ahora no sé si encontraríamos, y seguramente Luis y la lechera, por supuesto, lleva 90 años. Luis, perdóname, te conozco menos, no pasa nada, ¿eh? Pero me compraré el paté a partir de ahora. Deberías. Y fíjate, Estrella, un poco lo que decíamos ahora del acompañamiento de las federaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos la gran suerte de andar junto a la Federación Española de Baloncesto, que es una federación que es verdad que el tema de la igualdad del deporte femenino lo tiene muy en el ADN y lo viene construyendo desde hace muchísimos años. El baloncesto es el deporte que más niñas... Bueno, lo preside una mujer, ¿no? La Federación de Baloncesto, además que Elisa, acaba de ser reelegida. Ayer, como decías también, ¿no? ¿no? Elisa Aguilar, Sí. que es exjugadora, antes que hablábamos de referentes, pues Amaya Valdemoro y ella fueron las mejores jugadoras junto a Laia Palau que ha existido en... Como decías, ¿no? El mayor número de mujeres federadas. Exacto, eso es lo que iba a decir, ¿no? O sea, que lo tienen muy en el ADN en ese sentido. Y luego para nosotros es bastante fácil la colaboración porque si algo tenemos en Endesa es que somos muy insistentes, o sea, nos gusta hacer muchas cosas y estamos todo el día proponiendo. Y entonces, en ese sentido, hay muchas veces que las federaciones no te acompañan, pero nosotros tenemos la suerte de encontrar a una que nos acompaña, que nos impulsa y que nos abre también puertas pues, al CSD o a otros organismos que ven interesante propuestas que ponemos encima de la mesa. Y en eso, pues la verdad es que somos bastante privilegiados. Al final, en cualquier caso, la última palabra la tiene la sociedad, ¿no? Hablamos mucho de colaboración público-privada, de empresas, pero la sociedad, aquí hablamos también de evolución de estrategias. La sociedad también evoluciona y también marca al final cualquier patrocinio, ¿no? También hay que tener muy en cuenta cómo piensa la sociedad en cada momento, obviamente. Oye, Estrella, pero escucha, la sociedad, que ahora lo ponemos encima de la mesa, pero hay otro colectivo que es importantísimo para ayudar a las empresas a continuar con esa inversión en el deporte y para ayudar al deporte femenino a crecer, que son los medios de comunicación. También nos podemos podemos hacer autocrítica no también los medios. Y que es muy importante y entonces esto es una corresponsabilidad de todo, las empresas porque apuestan por ese deporte femenino, el gobierno, las instituciones públicas porque también ayudan, pero la los visibilidad que dan medios los nos tienen que ayudar también a darle visibilidad y no solo a base de poner inversión en los medios, sino que cuando decimos pues el fútbol ha llegado donde ha llegado es porque también se ha hecho una inversión muy potente en los medios y allí no me pesa decirlo, es porque mi las competidora. mujeres ven fútbol, porque ahora las mujeres consumen Claro, fútbol y por eso el fútbol está donde está. Bueno, Bueno, sí, en los medios además creo que hay un doble problema, ¿no? Por una parte puede ser el deporte femenino y masculino, pero también esos deportes minoritarios que muchas veces se les resta todo el tiempo del mundo para darle cabida al fútbol. Estrella, o sea, parece que ahora el deporte Sí. femenino existe porque las chicas, que me quito el sombrero delante de ellas, de la selección española de fútbol, han ganado un mundial. Pero es que ha habido muchísimos éxitos. Aquí tenemos a Almudena, tenemos a nuestras nadadoras, tenemos a la selección española de baloncesto, que es que ha ganado medallas de plata en los Juegos Olímpicos, ha sido campeona de Europa no sé cuántas veces, ojalá me hubiese traído los datos, subcampeona del mundo, que la única selección que no puede con nosotras es la americana, porque están años luz, ¿no? Pero joder, que es que hay muchos deportes y yo creo que ahí los medios nos tienen que ayudar también a dar visibilidad a todos esos deportes, masculinos o no. Yo aquí ya no hablo de masculino o femenino, sino de otros deportes. Esos más mal allá. llamados deportes Pero, minoritarios. el que iba a decir ahora, perdón, que hay una empresa, y sobre todo un gran visionario, que Luis Gómez, que es una empresa competidora de... No, Iberdrola, si lo podemos decir. Si yo lo iba a decir antes, pero alguien me ha cortado. Ha sido todo muy políticamente correcto. Y lo iba a decir Manuel, iba a Pues sobre decir todo por él, que está porque haciendo un papel ha sido importantísimo. un visionario, el responsable, el director de patrocinios era de Iberdrola, que ha apoyado mucho, que ha hecho que el fútbol femenino, en este caso, llegue donde está, porque ellos han puesto, o sea, han hecho un apoyo enorme para que tenga esta visibilidad, igual que Endesa lo está haciendo con el baloncesto, que al final
ese apoyo de dos empresas que no estábamos hablando de Central Lechera Asturiana, que manejan unos presupuestos muchísimo más importantes, pues permite realmente que esos deportes tengan esa visibilidad y con inversiones por encima muy por encima de las que hace la administración en esos casos. Como nos vamos a ir quedando sin tiempo, y yo sé que María tiene un proyecto también muy bonito, que lo hemos comentado antes de entrar, sí que me gustaría, bueno, no sé si presentarlo y luego ver el vídeo o... No, vamos a ver el vídeo si queréis y luego os cuento, porque sí. Yo creo que hay algún dato interesante. Porque no me gustaría quedarnos sin tiempo de por lo menos hablar de ese proyecto, así que vemos el vídeo. Pues si queréis que entre vídeo y luego, nada, es un vídeo muy cortito. Es un spot de... Estas son las protagonistas de Basket Girls, un proyecto que las apoya para que sigan haciendo lo que más les gusta. Jugar al baloncesto. Y no lo abandonen. Porque mañana el básquet puede cambiar su futuro. En Endesa Basket Girls fomentamos la inclusión y la práctica deportiva entre las chicas, ayudando a luchar contra el abandono temprano. Ese abandono temprano. Eso ha salido también. Es un proyecto, y Almudena lo ha comentado antes, en el que nos comentó la Federación Española de Baloncesto un problema, que es que en la edad de la secundaria, entre los 11 y 16 años, las niñas dejan de hacer deporte, o muchas de ellas dejan de hacer deporte. Y entonces decidimos entender el porqué y luego ver si podíamos realizar acciones para minimizar ese abandono. Hicimos un estudio súper amplio donde quisimos ver las causas de ese abandono y vimos que había 3 grandes grupos de causas. Había muchas, pero se podían como agrupar en 3 grandes grupos. Por una parte, la presión familiar. Presión entendida de muchas formas. Por una parte, desde esos padres que comentaba Almu antes, de que se creen que su hija tiene que ser la más top o lo es y sin serlo, o sea, que no entienden el deporte como herramienta de vida, sino el deporte solo para profesionalizar a sus hijos. Pero también la presión desde el otro punto de vista, ¿no? Los padres que no entendemos o no entienden, no me incluyo, porque yo lo entiendo, pero no entienden que el deporte es igual de importante que la educación y que los estudios, ¿no? Y a la hora de organizarse, si ven que sus hijos están a lo mejor cojeando un poco en la parte de los estudios, el castigo es quitarles del deporte. O si tienen que dejar de hacer algo, es de hacer deporte. Cuando el deporte te da una serie de valores, unas herramientas para tu desarrollo futuro que son tanto o igual de importantes que la educación, ¿no? Entonces, ese era el primer grupo de razones del abandono. El segundo era todo el contexto social, tus amigas, tus amistades. Mis amigas dejan de hacer deporte, pues yo ya no voy a ir sola, mejor me voy con ellas, empiezo a salir, conozco a gente. Ese era un segundo factor que en esas edades pasa más y que a las chicas les afectaba más que a los chicos. Y luego había un tercero que está, un tercer grupo de causas que está más relacionada con temas de igualdad. Las condiciones que muchas chicas tenían para entrenar en sus colegios, sus clubes, sus equipos, etcétera, eran peores que las que tenían los chicos, horarios peores, canchas peores, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que conocimos el problema, lanzamos este proyecto que se llama Basket Girls, que hemos lanzado conjuntamente con la Federación Española de Baloncesto y con el CSD, con el Consejo Superior de Deportes, para realizar acciones para que las chicas sigan haciendo deporte, pero no con el objetivo de hacerse profesionales, que alguna llegará, sino con el objetivo de que sea una herramienta para tu salud física, mental, para que te ayude en el futuro, pues a esa organización que comentaba Almu, a ser puntual, a ser organizada, a saber salir de un problema, al respeto a tus compañeros, una serie de cosas. Y hemos hecho, esto lo presentamos en el año 2020, hemos hecho un montón de acciones desde entonces, desde una serie de vídeos donde mujeres que no son profesionales necesariamente, había profesionales, pero por ejemplo había médicos, juezas, periodistas, etcétera, nos contaba cómo el baloncesto le ha ayudado en su vida posterior cuando lo jugaban de pequeñas. Hemos hecho acciones, pues por ejemplo, con ese tema de organización, presión social, estudios que decíamos antes, pues hemos creado aulas de estudios en pabellones para que las niñas pudiesen compaginar ese hacer los deberes con luego entrenar. Identificamos que había una falta de referentes y en ese sentido hemos puesto todos los canales que tienen Endesa a su disposición. Al final nosotros tenemos 11 millones de clientes, tenemos mucha llegada a mucha gente, pues para que las jugadoras de baloncesto sean cada vez más reconocidas, ¿no? Y
Y en ese sentido hemos hecho acciones con influencers, hacemos spots de televisión para dar a conocer a esos referentes. Hemos hecho ahora el himno de la Liga Femenina Endesa con un grupo que se llama Marlena, que igual os suena porque se ha presentado a Eurovisión en esta última edición. Una serie de acciones para también acercar a las niñas a esos partidos de baloncesto. Las invitábamos, conocían a las jugadoras, tenían meet and greets, etc. Y luego tenemos una estructura de premios, buscamos proyectos sociales de clubes que les hace falta financiación y amplificación pues, para desarrollar su acción. Hay clubes que lo que nos piden son equipaciones porque no tienen material, que les ayudemos a restaurar una pista porque en su pabellón no tienen financiación para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, se trata de identificar el problema y poquito a poco ir aportando, que probablemente no lo vayamos a resolver, pero son granitos de arena que ponemos para ayudar a que las chicas sigan haciendo deporte. Un poco la esencia del patrocinio, ¿no? También cualquiera de los proyectos que hemos hablado, ¿no? Esa esencia del patrocinio que va más allá de lo que decíamos al principio, ¿no? El simple resultado. La simple cifra. Sí, es apoyar, ¿no? Al final de apoyar, impulsar y que salgan las cosas, ¿no? Y fíjate la de cosas que ha comentado. Y sentirse escuchado, ¿no? También lo comentabas tú, esa escucha, sentirse escuchado al final. Inversión en infraestructuras, ha comentado en un momento, por supuesto, educación, etcétera. Comentabas antes, dijiste, la única que no nos supera, o sea, que siempre nos supera son los americanos porque están años luz, pero están años luz porque el deporte es un tema estratégico nacional, empezando por la educación y siguiendo, ¿no? Y eso es lo que nosotros, a pesar de todos los referentes que tenemos en materia deportiva y todo lo que pasan todos ellos, como lo hemos visto, cada uno con su realidad y con sus entresijos y sus circunstancias, no conseguimos en España. Que sea un eje estratégico. Todavía hay muchos de nuestros deportistas que tienen que ir a Estados Unidos si quieren tener una beca para poderse formar. Con todo lo que aporta el deporte. Eso sí, cuando suena el himno todos lloramos, pero claro, lo que hay detrás, el backstage, es muy importante. Hay que conocerlo. Nos vamos a ir quedando sin tiempo. Me gustaría que no pase tampoco. Yo sé que nos quedaríamos aquí haciendo. Yo tengo aquí una batería de preguntas enormes, pero sí que me gustaría, bueno, pues dar también la oportunidad al público si quiere realizar alguna pregunta por ahí. Hola, buenos días. Gracias por vuestras propuestas de debate. Yo quería decir una cosa. Desde pequeño, en el deporte base, que es donde no hay dinero, siempre nos han patrocinado las empresas privadas. Quiero decir, las empresas privadas nos regalaron, la pastelería de al lado de mi casa nos regaló las primeras camisetas y ahora en los colegios pues es un dentista, un transportista, etcétera, etcétera. Pero después del varapalo que le habéis dado a la administración pública, yo voy a decir que sinceramente creo que en el tema de la igualdad y del deporte tenéis un papel secundario respecto a la administración pública, sobre todo en el de la igualdad, ¿eh? Porque es la sociedad la que va adelante y son las políticas de igualdad que hacen los partidos de los distintos signos, me dan igual, unos y otros, los que han fomentado que las empresas privadas os pongáis las pilas con el tema de la igualdad. Tenéis vuestros planes de igualdad, tenéis el aliento en el cogote de la administración diciendo que tenéis que tener paridad en los consejos de administración. Y es el mensaje. Es verdad que vosotros tenéis que intervenir porque hay sitios donde no llega la administración pública porque los recursos no son suficientes para todo, pero yo os quería preguntar realmente si no pensáis que vosotros habéis llegado un paso detrás de ellos, si pensáis que vais primeros que ellos, es decir, si pensáis que realmente estaríais dando los pasos que estáis dando o que estamos dando todos como sociedad, porque nosotros también, todos, hacia una sociedad mejor, hacia una sociedad más inclusiva y más igualitaria, si no fuera, sinceramente, por cómo las políticas públicas que se hacen están transformando todo. Esa es mi pregunta. Yo solo por dar un apunte, yo creo que no hemos dado un varapalo a la administración pública. Yo, de hecho, mi intervención ha sido que tengo la suerte de trabajar con un CSD y con una Federación Española de Baloncesto de la mano. O sea, yo sinceramente creo, y desde Endesa jamás lo hemos planteado así, que esto no es una carrera entre la administración pública y la empresa privada, ni muchísimo menos. Yo creo que esto efectivamente es un trabajo que se hace de la mano y que efectivamente muchas de las acciones alrededor de la igualdad que hemos tomado en las empresas es porque ha habido una necesidad o una obligatoriedad
por parte de la sociedad, pero no creo que sea impulsado solo para la administración pública, sino el movimiento social que existe a nivel país y a nivel mundial, ¿no? Pero yo creo que nos equivocaríamos la empresa privada si pensásemos que esto es una competición con la administración pública. Yo creo que es todo lo contrario, darnos la mano y vamos a luchar todos. Lo que creo que desde la empresa privada reivindicamos es que tenemos un papel muy importante y que somos agentes que les podemos ayudar muchísimo a recorrer ese camino, porque tenemos una credibilidad también a nivel sociedad que puede ayudar en ese camino, pero yo por lo menos personalmente no lo considero una competición. O sea, estábamos hablando más de que siempre existió colaboración y de hecho, ahora que te refieres al deporte base, nosotros en Asturias llevamos, pues yo llevo 23 años en la empresa, 23 años porque un día el Gobierno de Asturias nos vino a pedir el dinero para apoyar el deporte base y nosotros estamos apoyando el deporte base en Asturias desde siempre. O sea, no hay una lucha entre la administración pública y las empresas desde nunca porque siempre colaboramos, o sea, intentamos colaborar. Que hay veces que las empresas estamos tratadas de una manera o de otra en ciertos aspectos con respecto a la administración, pues puede ser que hay comunidades donde las empresas tienen unos tratamientos mejores que otros de las distintas administraciones públicas, pues también es porque no hay igualdad en eso. Pero las empresas siempre tenemos yo creo que es más al revés, o sea, una disposición a colaborar hacia la administración pública y la administración pública hacia la empresa a veces sí y a veces no. Entonces, yo creo que es más así, o sea, la empresa siempre colabora con la administración pública y yo creo que todos los cambios que se están haciendo, aparte de las políticas son impuestas por la sociedad y son elegidas por la sociedad. No quiere decir que los políticos las ponen en marcha, pero porque hay unas demandas sociales. Todos sabemos lo que son las administraciones públicas, lo que son los políticos y lo que son las empresas. Lo que no está bien es que se ponga como enfrentando a la empresa con la administración, porque no es así. Y yo creo que cualquier empresa privada siempre tiene las puertas abiertas. Este caso del deporte base es un ejemplo, además para ayudar a la administración pública. Y al revés, que a lo mejor era un poco por donde ibas tú, pues no siempre es evidente que la administración pública ayuda a la empresa. Yo creo que iba más por este... Sí, yo he hablado de cohacer y yo lo que sí que vivo en el día a día es que tenemos que ser más creativos en esos modelos de cooperación. Quiero decir que hay unos modelos de colaboración establecidos, los he dicho antes, que siguen con unas sinergias y ahora, debido a esa evolución social, a esa evolución en las pautas de consumo en general, a esa evolución en la ocupación de nuestro tiempo, tanto profesional como el tiempo libre, etcétera, hay que evolucionar y no siempre es factible con la administración porque es un gran elefante que arrastra unas inercias muy grandes, pero en general el mercado va por delante de la administración. O sea, las necesidades vienen del mercado, o sea, vienen de abajo arriba. Y cuando llegan arriba, pues llegan ya a veces hasta con alguna deformación, ¿no? Habrá casos y casos. Entiendo que cada... La pregunta es un poco complicada, ¿eh? Yo te tengo que decir, porque creo que es una pregunta con matices. A ver, yo creo que detrás de un fondo bueno puede haber malas formas, ¿vale? La manera de ejecutarlo. Yo creo que detrás de un proyecto de igualdad nadie discutiría, creo que nadie en su sano juicio discutiría el fondo. Todos creemos, o toda la gente normal creemos en la igualdad. Ahora, forzar, porque claro, luego vivimos en un mundo muy diverso, igual que es diverso el mundo del deporte, no es lo mismo el fútbol que el bádminton. Es decir, al final intentar igualar todo eso en un entorno de lo que busca es eso, llegar a un fin que es la igualdad de género en la práctica del deporte. Yo creo que muchas veces lo que puede ocurrir es que las formas, la velocidad, la obligatoriedad en tiempo y forma que algunas veces se impone la administración, pues puede ser equívoca, pero yo creo que en el fondo patrocinadores y sector público coincidimos. Luego ya a unos nos afectan unas cosas más y a otros menos. Comentabas el tema de los consejos de administración que tengan 50-50. Bueno, pues supongo que eso
pues llegará un día que no haya ni que debatirlo. Pero es verdad que cuando te lo imponen suena mal. El fondo es correcto, pero a lo mejor las formas, oye, pues depende de qué país, depende de qué sector y depende de muchas cosas. Pero en el deporte yo creo que pasa algo parecido. Al final, para mí la base principal en la que el sector público debe apoyar a los patrocinadores, y valga la redundancia, es la base del deporte, que es la gente joven, es decir, los niños, etcétera, etcétera. Y ahí ¿cómo? Pues buenos monitores, lo que hablábamos antes, líderes, es que es fundamental. Yo os pongo un ejemplo muy práctico de Don Benito, que es, bueno, un pueblo, y Don Benito siempre ha tenido muy buena tradición hablo desde que yo conozco a Don Benito hace 40, 50 años, de voleibol. En Don Benito la gente joven juega muy bien al voleibol. ¿Por qué? Porque hace 40, 50 años llegó un monitor excelente de voleibol y generó una práctica, una ilusión, y el otro día, cuando nos proponían hacer un patrocinio de la escuela de voleibol del patronato, tal, me quedé alucinado. 550 federados. Y dije yo, madre mía, pues si en fútbol son 400 y pico. Y eso lo genera un líder, lo genera una persona que llega a un pueblo y cambia eso. Y en eso sí puede ayudar mucho el sector público, en introducir líderes. Pero más allá de buscar una competencia, una competitividad, porque impongan unas normas en tiempo y forma, sí, hay veces que se equivocarán, seguramente, claro. Como sé que la siguiente ponencia también va a generar después muchas preguntas, vamos ya con una última. Pediremos si me permites, también una cosita solo. Carolina Marín, Premio Príncipe de Asturias. Ah, mira, pues la primicia la tenemos aquí, que igual no estábamos aquí ninguno mirando los teléfonos, sino Princesa de Asturias. Princesa de Asturias, sí, perdón. pues la enhorabuena se la trasladamos también desde aquí por esa última hora. Como decía, sé que la siguiente ponencia va a dejar también muchas preguntas. Vamos ya con la última. Quien le toque responder también va a tener que ser un poquito breve. Buenos días. Simplemente una breve reflexión al hilo de las ponencias explicadas. Quería dar la enhorabuena directamente. Yo soy la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura. Quería dar la enhorabuena por la organización del Congreso, por aunar los tres conceptos de deporte, igualdad y empresa, que desde el ámbito público podemos hacer muchísimo. Necesitamos también que las empresas potencien el deporte femenino. Y ahí lo de lo que habéis dicho del deporte femenino, justo yo me he ausentado esta mañana para presentar una copa de deporte femenino, baloncesto femenino, justo los equipos que no se han clasificado. Son 363 niñas en el ámbito rural de Extremadura, que es muy dispersa, que se han quedado sin competir, y le hemos dado la oportunidad de que estas niñas sigan compitiendo con edades de 13 a 17, y entendíamos que el ámbito rural está menos representado, tiene menos referentes femeninos, y en nuestro lema y en nuestra copa, en nuestro patrocinio, hemos insistido mucho que haya personal referente femenino, no solamente jugadoras, sino también entrenadoras, árbitras, personal de mesa, que todo vaya sumando. Y al hilo de lo que hemos hablado esta mañana también con la Fundación, con Sonia, que va sumando todo. Hay que incentivar los planes de igualdad, hay que incentivar el deporte femenino, y que todo va sumando. Desde luego, imponernos, siempre sumar, y simplemente dar la enhorabuena a los ponentes y al Congreso. Gracias. Muchas gracias.